Abrimos nuestras Biblias en el libro del profeta Jonás, capítulo 4. Y dice de la siguiente manera: Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir. Y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas, que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que tú has provisto para nosotros, en el cual habrás de instruirnos, exhortarnos, animarnos, y según la necesidad de cada uno habrás de hablar para que nuestras vidas sean amoldadas según el pensamiento tuyo, según tu palabra, según lo que has traído como revelación para el hombre. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestras mentes para que podamos comprender y aceptar tu palabra en nuestros corazones. Ayúdame, Señor, a no errar en la exposición, a hablar lo que tu palabra nos indica, para que realmente seamos edificados este día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a hablar acerca de un tema que está relacionado con el Evangelio mismo. El título de este sermón es Misericordia para los inmisericordes. Misericordia para los inmisericordes. En lo personal, a mí me encanta este libro. Me gusta. Lo he leído muchas veces y el Señor me ha sorprendido que siempre me muestra algo para mí, algo para mi edificación y algo para poder compartir con ustedes. Y esto es parte de lo que el Señor me ha mostrado y que debe de ser de ánimo para mí, para continuar en mi vida como creyente y para continuar en el ministerio. Este libro, hermanos, habla de cosas grandes. Si usted notará, nos habla de una gran ciudad, nos habla de un gran pez, nos habla de una gran tormenta que se da, de proporciones muy especiales al principio.
en el primer capítulo. Este libro nos habla también de un hombre que es un gran desobediente. Nos habla también de un Dios que es grande y es sumamente misericordioso. Es grande en misericordia. Así que nos vamos a enfocar en ese aspecto hoy, cómo termina este libro hablando de la gran misericordia de Dios. Este libro es una sátira narrativa. Habla de aspectos irónicos. Por ejemplo, usted va a ver que es un profeta que huye de la obligación de profetizar. Le dice el Señor, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y profetiza. Y él no dice, ok, Señor, voy a ir, me levanto y voy. Él sale en dirección opuesta a donde tenía que ir. Nínive era en ese tiempo la capital de Asiria. Y estaba en dirección opuesta a donde el profeta salió. Es como que el Señor le diga a usted, ve a Santa Ana, y usted sale para la Unión, en dirección opuesta. No está yendo para donde el Señor le dice. Pues eso es lo que hace el profeta. Es irónico porque también, aparte de que sale en dirección opuesta, él tenía obviamente que obedecer. Era un profeta que no quería profetizar. Pero también es irónico porque él dice, cuando está en la tormenta, le dice a los marineros, a los que estaban ahí, les dice, yo soy alguien que teme a Dios, pero no está temiéndole a Dios. Es irónico porque estos marineros que estaban en esa gran tormenta son más sensatos que el mismo Jonás. Y Jonás estaba dormido. Yo no sé qué pasó con Jonás, que imagínense, estaba en una gran tormenta. Obviamente el barco se estaba moviendo extraño, pero él está dormido. Y lo llegan a despertar. Y le dicen, mire, esto es lo que está sucediendo. Ellos ya estaban afligidos y cada uno de ellos estaba buscando en sus dioses una respuesta. Y echan suertes. Es irónico porque la suerte cayó en Jonás. No sé cuántos marineros habían ahí, pero la suerte cayó en él. Era un método pagano. Pero también la palabra de Dios dice que si las suertes son echadas, las suertes se echan sobre el regazo, pero ¿de quién es la decisión? Del Señor es la decisión. Es irónico por eso. Es irónico porque quien tiene que poner su confianza en Dios no es quien la está poniendo, sino que son estos marineros que son paganos. Es irónico porque finalmente ellos terminan llegando a la conclusión de que el Dios de Jonás es quien ha provocado todo eso. Es irónico porque la gran tempestad que se está dando afuera es algo demasiado sobresaliente. Esa tempestad era grande, era enorme y los afligía a hombres que eran experimentados, pero estaban afligidos. Es irónico porque la tempestad del corazón de Jonás es más grande que la tempestad que estaban ellos experimentando en el clima. Es irónico porque después vemos a una ciudad arrepentirse con un mensaje tan breve. Entonces usted va a encontrar aspectos irónicos en esta narrativa. Y por eso el libro, aunque es muy breve, nos deja una gran enseñanza. Y Dios está tratando aquí con algunos personajes. En primer lugar, usted va a ver a Jonás, el primer personaje. Va a ver usted a los ninivitas y los marineros que son paganos. Va a ver usted a Israel acá. Israel está acá. En un sentido, ¿por qué? Porque esta historia no era para los ninivitas. Esta historia era para los israelitas. Y Dios está tratando no solo con Jonás, ni con los ninivitas y marineros, y no solo con Israel, sino que ahora Dios está tratando con usted y conmigo.
Vemos aquí, hermanos, que Dios está controlando la historia. ¿Quién preparó la tempestad? ¿Quién llamó a Jonás? ¿Quién finalmente, a la luz del Evangelio, vemos que está convenciendo a los marineros de creer en Dios? Es Dios. ¿Quién preparó el gran pez? ¿Quién preparó la planta? ¿Quién convenció a los ninivitas finalmente? Dios, por medio de la predicación de Jonás. Entonces Dios es el personaje principal y Él está tratando con los elementos que yo le he mencionado que está tratando. Siempre en la palabra de Dios podemos observar, por ejemplo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios no solo está tratando con Israel, Dios está tratando con Egipto, pero Dios también está tratando con el faraón, pero Dios también está tratando con Moisés, y Dios también está tratando con Aarón, y Dios está tratando con los ancianos. Dios está tratando con la vida de cada uno, porque Él es quien finalmente toma la decisión y Él es el rey soberano sobre todo lo que existe. Así que Dios es quien controla esta historia y lo que podemos ver acá en primera instancia es que aunque el hombre presente objeciones, Dios siempre va a cumplir su voluntad sobre todas las cosas. Aun cuando el hombre intenta evadir la responsabilidad que Dios le ha puesto sobre sus hombros, resulta que ni aún la indisposición de un profeta va a estorbarle a Dios en lo que Él desea hacer con el hombre. Y cuando Dios ha decidido perdonar y extender su misericordia, es lo que Él va a manifestar, perdón y misericordia. Aún con una nación que era absolutamente pagana y despiadada, sin misericordia. Esos son los inmisericordias. Para comprender mejor cómo es que llegamos al capítulo 4, entonces, analizamos estos aspectos de la providencia divina. Es necesario considerar algunos aspectos del trasfondo histórico que hay, el trasfondo nacional y el trasfondo espiritual que se está dando para poder comprender mejor por qué es que Jonás está actuando de esa manera. No sé si alguna vez usted se ha preguntado eso, ¿cómo es posible que Jonás, en vez de estar contento, ¿por qué está enojado? Yo creo que cualquier predicador quisiera precisamente eso, de que con un mensaje breve hubieran tantas conversiones, pero Jonás está enojado. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué está así? Este libro no solamente nos narra eventos extraordinarios, por ejemplo, la tempestad o que Jonás fue devorado, tragado por un gran pez y después fue vomitado en tierra firme. Algunos se enfocan en eso, pero si esa fuera la intención del autor, creo que hubiese respondido muchas preguntas, como por ejemplo, ¿y será que Jonás murió o no murió? ¿Murió o no murió? Esa es una pregunta, pero si murió, ¿cómo es que se da todo eso? ¿Cómo es que se da todo ese pensamiento? Y obviamente, si usted fuera devorado por un animal, usted no se va a poner a componer un salmo, ¿no? Pero él compone un salmo. Ahora, eso lo escribe después, no es que en el momento él estaba escribiendo el salmo, obviamente eso lo escribió después. Pero él expresa delante de Dios algo de su corazón y usted dice, qué hermoso la transformación que sucedió en Jonás. Una expresión, ya la vamos a leer, una expresión tan hermosa. Él compuso un salmo. Pero después usted lo ve en el capítulo 4, enojado por una planta que se secó. Enojado porque el Señor no está destruyendo la ciudad. Veamos algunos aspectos que nos llevan al punto de partida donde hemos iniciado hoy. En primer lugar, hablemos del profeta. Quiero hablarle del profeta. El nombre Jonás significa en el hebreo paloma. Y paloma, usted sabe que ha sido un símbolo de paz, un símbolo de reconciliación. Y eso contrasta, nuevamente, de manera irónica, contrasta con su actitud de resistirse a llevar el mensaje,
a donde el Señor le dice que lleve ese mensaje. Su padre se llamaba Amitai, al principio usted lo va a leer, Jonás, hijo de Amitai, y su nombre significa fidelidad o verdad, y lo cual vuelve a reforzar este contraste con él, porque él no está siendo fiel en pronunciar la verdad. En cambio, Dios es fiel y es verdadero. Él era originario de un lugar que se llamaba Gat Hefer, de la región de la tribu de Zabulón. Y yo quiero pedirle que por favor busquen su Biblia, Segundo de Reyes 14:25. Y este texto es clave para poder entender lo que está sucediendo. Vea, dice Segundo de Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, que él había hablado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta que era de Gat Hefer. Este dato es clave. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién restauró los límites de Israel? Está hablando de Jeroboam II. Y dice que fue porque Dios había hablado. Vea, ¿qué está hablando sobre Jeroboam? Le está diciendo Jeroboam, tú habrás de expandir las tierras. Es un momento de gloria para Jeroboam. Es un momento de gloria en el sentido político. Es un momento de prosperidad económica, pero es un momento de decadencia espiritual para Israel. Sin embargo, el Señor había dispuesto que aunque estas condiciones se estaban dando, el Señor le está diciendo aquí, habrán de expandirse. Es decir, este era un profeta que había profetizado cosas buenas. Es como cuando alguien quiere escuchar eso de, mire, dice el Señor que va a tener trabajo, que va a tener dinero. Eso es lo que le gusta mucho, ¿no? Pues este profeta realmente de parte de Dios sí había llevado un mensaje de ese tipo. Era un mensaje que cualquier rey quería escuchar. Es decir, que él había profetizado buenas noticias. Esto había llevado entonces a que él pensara que su ministerio era solo de buenas palabras y de beneficio para Israel. Ese ministerio previo de Jonás, antes de recibir este llamado para ir a Nínive, era un ministerio que había pronosticado y había anunciado prosperidad, pero al mismo tiempo era un momento crítico para la vida de Israel. Dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 14:24 respecto a Jeroboam: hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel. Prosperaban económicamente, prosperaban en políticas expansionistas, les iba bien. Pero ¿qué pasó con la nación? ¿Y qué pasó con el rey? Porque según es el rey, así es la nación. ¿Qué pasó con ellos? Estaban alejados de Dios. Y la expansión territorial que había profetizado Jonás, ¿qué es lo que había hecho? Había fortalecido el orgullo de la nación. Imagínense que ahora de pronto salen estas políticas expansionistas, hoy en día que uno ya no está acostumbrado a ver esos por los tiempos que estamos. Imagínense que de pronto el presidente dice, bueno, queremos conquistar Honduras y necesitamos gente que venga a pelear porque vamos a conquistar una parte de Honduras y luego el propósito es llegar hasta el tope, llegar hasta allá, al otro lado del Caribe. Y vamos a hacer una sola nación. Y entonces, y se van logrando esos planes. ¿Qué pasa con la gente en el ámbito de los ánimos? La gente se pone orgullosa y dice, ahora El Salvador ya no son 25,000 kilómetros cuadrados. Ahora son tantos miles de kilómetros que El Salvador tiene. Y aquel orgullo nacional creció, aparte por las otras cosas que habían venido de siglos atrás. Porque ellos llegaron a creer que eran tan valiosos para Dios, que como eran tan valiosos, Dios les había hecho el pueblo escogido. Este orgullo estaba presente en el pueblo.
Sin embargo, otros profetas contemporáneos habían denunciado el aspecto espiritual. Amós 6:1 dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Oseas 4:1: no hay fidelidad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Ellos tenían entonces de parte de Dios el anuncio de en cuanto a su decadencia espiritual, pero al mismo tiempo el Señor había determinado soberanamente que la nación del norte se expandiera. Y es ahí entonces donde viene ese llamado de parte de Dios a Jonás. Vea el contraste. Jonás está llamando a que confíen en el Señor porque Él les va a dar más tierra. Y ahora el Señor le dice en Jonás 1:2: levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y clama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora hablemos de Nínive. ¿Quién era Nínive? Era la capital del reino de los asirios. Eran enemigos acérrimos de Israel y de cualquier otra nación. De hecho, más adelante, Nahum, como 100 años después, profetiza la destrucción de aquella nación, pero les dice: ay de ti, ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y de rapiña. Esto es una descripción, y ahorita tal vez podemos leer sanguinario, pero ¿qué es lo que hacían los asirios? Ellos despellejaban, sacaban los ojos, asesinaban a diestra y siniestra, hacían una serie de cosas, eran totalmente despiadados. Era como que, imagínense que a un judío mandaran a predicarle a los nazis, para que usted tenga la idea. Así de terrible. Es casi como que a usted lo mandara el Señor a predicarle a alguien que pertenece a ISIS o a Al Qaeda. Así era el impacto. Señor, ¿cómo me estás pidiendo que vaya y predique a los ninivitas? Si esa es una nación pagana, si esa es una nación de gente detestable. Para Jonás entonces ir a predicar de arrepentimiento a Nínive no solo era algo impensable, sino que a su parecer era ofensivo porque eran enemigos. Sin embargo, Dios estaba obrando soberanamente en esta nación. Porque en el capítulo 3, versículo 5, dice que los hombres de Nínive creyeron en Dios. Dios entonces le da misericordia a los inmisericordias, porque ellos no tenían misericordia de la gente. Entonces se da un conflicto aquí en Jonás. Y aquí hay algo que se llama nacionalismo. El nacionalismo es aquel pensamiento que lleva a que la gente tenga una actitud de que ellos son superiores. Por ejemplo, el nacionalista es el que dice: nuestra nación es la mejor, nuestra nación es la que Dios ha levantado y la que tiene la preeminencia sobre todo, y nuestra nación. Eso es nacionalismo. Evidentemente él era nacionalista. ¿Y esto se opone a qué? A la misericordia de Dios que se extiende hacia todas las naciones. La reacción de Jonás revela que el problema de él no era: me van a desollar allá, me van a arrancar los ojos. Ese no era el problema. ¿Sabe cuál era el problema? Su problema era que él no tenía misericordia. El problema era entonces del corazón, porque en el capítulo 4, donde hemos leído, dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Vea cómo ora al Señor. Usted no lo va a ver orando por conversiones, pero sí lo va a ver reclamando al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía? Por eso yo no quería venir. No quería venir porque yo sabía que tú eres clemente y compasivo, grande en misericordia. Tú das misericordia y por eso yo no quería venir. ¿Cuál es el problema entonces?
Mire, él está aceptando este atributo de Dios, que Él es misericordioso. Él está aceptando eso, pero él está rechazando que el Señor tenga misericordia con sus enemigos políticos. ¿Qué había pasado antes? Versículo, vaya al capítulo 2, versículo 7. En este salmo que él compone dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. Las salvaciones del Señor. ¿Qué le hizo el Señor a él? Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Él quería misericordia para él, pero no quería misericordia para otros. Y eso es terrible, porque no se puede realizar un ministerio al cual uno es llamado sin la misericordia de Dios. Jonás acepta la misericordia de Dios y la reclama para sí mismo, pero rechaza que el Señor tenga misericordia para los enemigos de Israel. En esto, entonces, Jonás está representando el orgullo israelita. Él está tratando con Jonás, sí, pero también está tratando consecuentemente con la misma nación de Israel. Porque aquí Jonás está representando a Israel. Cuando la palabra de Dios nos dice que ellos habían sido elegidos por Dios, no porque fueran el mejor pueblo, sino que eran insignificantes y pequeños, pero sí fueron elegidos por Dios para que de ahí naciera el Mesías, pero al mismo tiempo para que ellos fueran luz a las naciones. Por ejemplo, Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, de quien iban a salir los israelitas. Isaías 49:6, te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Deuteronomio 4:5, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra, perdón, en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos. ¿O qué nación grande hay que tengan estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Eso era algo para exponerlo hacia afuera. E Isaías 49:5 dice, el 6 dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ese es el ministerio de Israel. Pero ahora vemos que se niegan a cumplir ese ministerio. Y hay más textos, pero por el tiempo no los voy a leer. Así que Jonás no quiere cumplir el ministerio. Y Jonás está representando a Israel, a una nación que se ha cerrado en su nacionalismo y que no quiere ser testimonio y no quiere ser luz a las naciones. Así que el propósito del libro nos muestra una confrontación abierta en contra de la falta de misericordia que Israel está teniendo. No solamente el profeta, sino el Israel entero. Por eso es que le dice en el 4:11, no he de apiadarme yo de Nínive. Es como que el Señor le diga, Jonás, me apiadé de ti. Tuve misericordia de ti, Jonás. ¿No he de apiadarme yo de Nínive? Esta pregunta no busca información, no busca una respuesta. Si usted se fija, termina de forma abrupta. Ahí se queda el libro. No es que el Señor estaba esperando una respuesta.
Esa es una pregunta retórica. Esa es una pregunta que le está diciendo, ¿acaso yo no voy a actuar con misericordia aunque no merezca misericordia? Porque Él ha dicho, me compadeceré de quien quiera compadecerme. ¿Y a ti qué? Si yo me compadezco de ellos. Este libro concluye con esta conversación entre Dios y Jonás para que el verdadero lector, en este caso el principal, que era Israel, a quien fue dirigida este libro, y por extensión nosotros, pudiéramos entender que hay algo más grande que el pecado, y es la gracia y la misericordia de Dios. Tan lejos estaban ellos, estos inmisericordios, estos paganos, estos asirios, estaban tan lejos, pero no estaban tan lejos como para que la misericordia de Dios no los alcanzara, porque la misericordia de Dios se manifestó a ellos. Entonces, este libro, hermanos, no está tratando de un gran pez, sino de un gran Dios. Ahí está el enfoque. Un Dios que es misericordioso, un Dios que va a utilizar a hombres débiles, imperfectos, porque si usted puede ver el ministerio de Jonás, es imperfecto. Un profeta que no quiere profetizar. Un hombre que conoce a Dios. Y vaya qué buena teología tenía Jonás. Este libro está revelando más de Dios que de Jonás. Más de Dios de lo que nosotros pensamos. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 9. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Eso es lo que dice el rey de Nínive. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No se arrepiente obviamente Dios como nosotros, sino que esta es una manera de mostrarnos qué es lo que estaba sucediendo con un lenguaje humano para que nosotros podamos entender que realmente cuando Dios dice que Él perdona, Él sí perdona. Y eso nos recuerda lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué haya? Misericordia. ¿Qué hallaron ellos delante de Dios? Misericordia. ¿Por qué? Porque se apartaron de su mal camino. Como para ti, si tú te apartas de tu mal camino, hallarás misericordia. Ahora pasemos al siguiente capítulo. El enfoque de lo que quiero decir a continuación está acá, pero era necesario que leyera lo anterior. Versículo 1, capítulo 4. Esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía? A esto me refería, Señor. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. La ira del profeta, entonces, se opone a la misericordia de Dios. Él está enojado. ¿Sabe por qué está enojado? Porque se arrepintieron. Esto es irónico. De hecho, yo creo que este es el profeta más exitoso que hay. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No llevaba bosquejo, no llevaba ilustraciones, no llevaba introducción, no llevaba cuerpo su mensaje, no llevaba conclusiones, no llevaba proposición homilética, no llevaba estudio del hebreo, no estudió sintaxis ahí, no estudió nada de eso, solamente su mensaje fue una advertencia, una amenaza. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era su mensaje, corto, breve. Y vemos que ante el resultado, aproximadamente se habrán convertido acá o se habrán arrepentido unas 600,000 personas. Y usted no lleva ni 20 en todas sus veces que ha predicado. Y usted dice, a mí nadie se me convierte. Y aquí, hermanos, con un sermón tan pequeño, miles de conversiones. ¿De quién es el poder? De Dios.
¿Era el poder de Jonás? No, era a pesar de Jonás, porque el Señor había determinado extender su misericordia. Él ora para quejarse, pero no ora por conversiones, ni siquiera oró por conversiones. Entonces vemos aquí que él tiene una buena teología. Y póngame atención en esto que es bastante importante. Él no huye entonces por miedo. Él no huye porque él tema que allá lo vayan a desollar, que allá le vayan a arrancar el pellejo. No. Él está huyendo, ¿por qué? Porque él conoce demasiado a Dios. Lo conoce muy bien. Él tenía una buena teología. Cuando él lo llama, ve a Nínive, él sabía, el Señor tiene planes de salvación allá. Por eso él dice, yo sabía, cuando él responde de esa manera, él está mostrando una cosa, él está diciendo, por eso es que yo no quería venir, porque ya sabía que tú eres salvador, que tú eres amoroso, que tú eres perdonador. Jonás había orado por misericordia para sí mismo, pero no quería misericordia para otros. Pidió clemencia y misericordia en el vientre del gran pez, pero se rehusó a orar por misericordia para una nación pagana en tierra firme. Se rehusó a orar para que Dios salvara a aquella nación desobediente que estaba dispuesta a humillarse. Pero uno dice, ¿cómo es posible que haya experimentado esta misericordia de Dios y luego parezca como que tenía amnesia? Se le olvidó la misericordia que recibió de Dios, ahora no la quiere para otros, solo la quiere para sí mismo. ¿No le dice eso algo? ¿No le dice eso algo que Jonás parece que tenía mala memoria? Pero realmente no era mala memoria, simplemente él estaba desnudo de misericordia. Él estaba sin ropa de misericordia. Él no vestía la misericordia de su Dios, pero sí se había vestido del orgullo de la nación a la cual él pertenecía. ¿Por qué se lo digo así? Piensa en esto. ¿Qué afrenta para el ministerio de Jonás, quien había hablado de la expansión de Israel? Y ahora la gente iba a saber, por la predicación de Jonás, se convirtieron al Señor los asirios, los ninivitas. Él estaba más interesado en una buena reputación. ¿Qué afrenta, no? Eso era lo que él temía. Por mi ministerio se convirtieron todos aquellos que aborrecían al Señor y que nos aborrecían a nosotros y ahora son nuestros hermanos. Eso era lo que Jonás temía. Pero aún así Jonás revela algo. Jonás cree correctamente. Jonás tiene buena teología. Jonás conoce a Dios, pero ama incorrectamente. Tiene buena teología, tiene buen conocimiento, tiene estudios. Es más, habla con Dios, pero no ama como debe amar. Es posible que usted tenga una buena teología, una sana doctrina, un buen conocimiento, que su teología sea ortodoxa, la correcta, la mejor, la sana doctrina. Es posible que usted esté lleno de ese conocimiento y al mismo tiempo es posible que usted tenga un corazón contrario al corazón misericordioso de Dios. Porque esto le pasó a Jonás. Tan decepcionado estaba que él dice, ahora Señor te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué es lo que él no quería? Llegar a Israel y que dijeran, ahí viene el que ganó por su predicación a aquellos hombres sanguinarios. La respuesta del Señor es, en versículo 4 del capítulo 4, es, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Tienes razón para no extender tu misericordia? ¿Ya ve cómo está lleno de paradojas esto, de ironías? Lo que produce gozo en el cielo, la palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente.
Así que lo que produce fiesta en el cielo, produce tristeza en el corazón de Jonás. ¡Qué irónico! Produce amargura y aún deseos de morirse. Y aquí queda expuesto el corazón humano. Cuando la gracia de Dios no coincide con nuestros prejuicios, con lo que nosotros creemos que debe de ser, entonces se produce amargura en el corazón. Cuando el corazón del hombre está oscuro y entenebrecido por el aborrecimiento hacia otros, nos impide ver la gracia de Dios. Se nos olvida que hemos recibido gracia, que hemos recibido misericordia, que hemos recibido perdón. Y el Señor Jesús nos habla de una parábola de un hombre que era un siervo cuyo amo le había perdonado tanto. Y él rogó y rogó a su amo para que le perdonara tanto, millones de dólares. Y él no quiso perdonar una deuda tan pequeña. Un siervo infiel. Un hombre que sí quería perdón para sí, sí quería misericordia para sí, sí quería gracia, pero no quería gracia para otros. Por eso este hombre, que fue exitoso en cuanto al ministerio, pero estaba fallando en su corazón, nos deja una gran lección para nosotros hoy en día. Su mensaje era claro, simple, breve, directo, pero fue tan impactante que la conversión de un pueblo entero se llevó a cabo. Los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios en la Biblia? Bueno, la Biblia dice que los enemigos de Dios son aquellos que se rebelan contra su ley, aquellos que aman el pecado, aquellos que están espiritualmente muertos. Y eso eran ellos, los asirios, los ninivitas, enemigos de Dios. Pero eso éramos cada uno de nosotros, no solo los ninivitas, sino que la palabra de Dios nos dice que nosotros éramos enemigos de Dios. En Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué éramos nosotros? Enemigos de Dios. Por lo tanto, los ninivitas no eran víctimas inocentes. Eran violentos, crueles, moralmente corruptos, idólatras, paganos, alejados de Dios, impíos. Pero la Biblia dice que nosotros éramos también enemigos de Dios y fuimos alcanzados por su gracia y misericordia. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuál era entonces la diferencia entre Jonás y Nínive? ¿Será que Jonás era mejor que los ninivitas? Al ver su corazón, nos damos cuenta que no. Nadie es mejor que nadie. Todos nosotros aquí somos dignos del infierno. Si algo merecemos es el infierno, pero el Señor no nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones, sino que ha extendido su misericordia hacia nosotros para que creamos en Él y seamos librados de la condenación eterna. Y eso es lo que el Señor está ofreciéndole a Nínive, no porque lo merezcan, sino porque Él es grande en misericordia. Al mismo tiempo podemos ver entonces que Jonás no huye por miedo, sino porque Dios es demasiado misericordioso. Y esta es la gran ironía de la historia, que él debería de estar contento, alegre, feliz, porque el Señor está extendiendo su misericordia, pero él no está vestido de misericordia. Por lo tanto, el llamado es claro para cada uno de nosotros. ¿Tienes razón para enojarte? ¿Tienes razón para oponerte? ¿Tienes razón para que yo no muestre misericordia? Siendo que yo te he extendido mi misericordia y te he sacado del vientre del gran pez, siendo que merecías la muerte, siendo que actuaste en desobediencia, siendo que tú mismo has sido un hombre negligente, pero te he extendido mi misericordia. La pregunta, ¿tienes razón para enojarte? La palabra de Dios nos dice que Él es paciente para contigo, es paciente para cada uno de nosotros.
Pero esta rebelión de Jonás no pudo frustrar el propósito de Dios. Este habría de cumplirse. Pero él había olvidado el favor de Dios para su vida. ¿Será que tú también has olvidado que el Señor te ha librado de la condenación eterna? ¿Has dejado de recordar el Evangelio? ¿Será que eres muy olvidadizo? Falto de misericordia. Es algo que tenemos que recordar, hermanos, todos los días. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Somos receptores de la gracia y la misericordia de Dios. No la merecemos, pero Él nos la ha dado a nosotros. Por su gracia, por su favor, por su bondad. ¿Qué estás haciendo tú con la misericordia que Dios te ha dado? Muchos de nosotros hemos atravesado dificultades enormes y ahora no paso a hablar del hecho de la salvación, pero hemos recibido el favor de Dios en muchas maneras. Oramos cuando no tenemos trabajo: Señor, dame trabajo. Dame un trabajo, Señor. Cuando tenemos, nos olvidamos de Dios. Pedimos por un negocio: Señor, quiero el negocio. Y cuando lo tenemos, nos olvidamos de Dios. Señor, quiero sacar una carrera para servirte. ¿Ok? Y el Señor nos da la carrera para que le sirvamos. Y luego nos olvidamos de Dios. Señor, sáname de esta enfermedad. Me estoy muriendo, Señor. Quiero servirte. Quiero congregarme. Quiero salir a evangelizar. Quiero salir a predicar. Quiero enseñar. Quiero discipular. Quiero instruir. Y el Señor nos da la salud. Y luego nos olvidamos de Dios. Nos hace falta vestirnos de misericordia para corresponder con el Evangelio que se ha manifestado a nosotros. La buena noticia de salvación para nosotros debe de llevarnos a responder de la misma manera con que el Señor nos ha tratado. Necesitas vestirte de la misericordia de Dios. Por favor, silencio. Necesitas manifestar esa misericordia de Dios en tu vida para que tú puedas manifestar a otros esa misma misericordia que has recibido. Si no te vistes de misericordia, tu vida va a ser una constante de negligencia contra el mandato de Dios, de ir y predicar el Evangelio. Debes de predicártelo a ti mismo, debes de predicárselo a tu familia, debes de predicarlo en todo lugar, porque es el llamado que hemos recibido de Dios. La rebelión de Jonás no iba a frustrar el propósito de Dios. Así como tu frialdad en el evangelismo, tu frialdad en el testimonio del evangelio, no va a frustrar el hecho de que Dios te llame a ti y que debas actuar con obediencia, pero el Señor va a utilizar aún a jóvenes, a ancianos, a niños que tal vez sí estén dispuestos a hacerlo, porque el plan de Él se va a llevar a cabo. Nuestra negligencia, así como la negligencia de Jonás no frustró el decreto de Dios, el plan y el decreto de Dios no va a ser frustrado por nuestra negligencia. Aún las piedras van a hablar, pero al mismo tiempo eso debería de llevarnos a nosotros a considerar que estamos muchas veces pensando más en nuestra comodidad, como Jonás estaba más preocupado por su comodidad. Mira el Señor lo que hace, le dice: te voy a dar una planta para que te dé sombra. ¿Trabajó él por esa planta? No. ¿La sembró él? ¿La regó? No. En una noche creció. Y al siguiente día el Señor se la quita y estaba reclamándole al Señor por una planta, porque él estaba más preocupado por su comodidad. Eso era para darle una lección. Cuando el Señor le quita la planta, él deseaba morirse. Él tenía más apego a la planta que a esta cantidad de personas que estaban en Nínive. Él fue a predicar y se echó a esperar que el Señor mandara el castigo. Él se sale de la ciudad a ver el show. Ya va a caer ese fuego del cielo para que los devore a todos. Él fue un predicador que no quería la conversión de los que escucharon su mensaje. Irónico.
pero su apego que él tenía hacia la planta era también irónico, porque lo otro es almas, son almas, son almas. ¿Me entiende usted lo que le estoy diciendo? Son almas, tus hijos son almas. Tú tienes un alma. Tu trabajo no es más importante que tu alma. Tu riqueza no es más importante que tu alma. Tu comodidad no es más importante que tu alma. Créeme, en el infierno no vas a lamentar, hubiera dormido más, quería dormir más. O en el cielo tú no dirás, hubiera dormido más. No, mi hermano. No seas como Jonás en esta área. Está más interesado en su comodidad. Hermanos, estar aquí representa un sacrificio. Tu carne quiere estar dormida. Tu carne quiere estar en la playa. Tu carne quiere hacer cualquier otra cosa, pero tu alma anhela, desea estar en la presencia del Señor, desea orar, desea leer la Biblia, desea conocer más a Él, al que te ha salvado. Alimenta tu alma. Sacúdete esa comodidad. Él quería estar acostado ahí viendo el show, en primera fila. Tengo boletos especiales. Nadie sabe que yo estoy acá. Pero ¿qué pasó? El Señor no obró según su necio corazón. Y cuando tú te opones a evangelizar, cuando tú te opones a buscar a Dios, cuando tú te opones a todo lo que el Señor dice que te va a ayudar a crecer en la fe, a madurar, tú te pones del lado del enemigo. Porque el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge, desparrama. Entonces, Jonás, este testarudo, es prejuicioso y está actuando según su propio interés. Pero el Señor quería que él antepusiera el mensaje de salvación, porque ahí habían almas, almas, almas por las cuales Cristo murió. Y eso vale más que cualquier otra cosa. La salvación de tus hijos, la salvación de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos, de tus conocidos, de tus connacionales, es más importante que tu comodidad. Mientras tú no lo entiendas, seguirás actuando de manera negligente como Jonás. Él había invertido las prioridades. Este peligro abunda hoy en día. Nos duele más perder el bienestar que ver almas que se están perdiendo. Nos duele más o nos preocupa más estar cómodos que la salvación de las almas perdidas. Y defendemos a capa y espada eso. Defendemos nuestras preferencias, nuestro descanso y nuestra comodidad más que el Evangelio, y somos como Jonás en esa área. Así que este libro no trata principalmente de Jonás, sino de la misericordia de Dios. Nos muestra que Dios es más grande que el pecador, más grande que el pecado, y Él está dispuesto a perdonar a quien Él quiere perdonar. Nos muestra que Dios es quien más está interesado en darle misericordia a los sin misericordias. Dios salva a los que le han aborrecido. Su gracia es mayor que el pecado de los paganos. Él te ha salvado a ti y está dispuesto a salvar a todo aquel que hoy es enemigo de Dios. Vemos entonces, hermanos, concluyo con esto, que Dios es el creador soberano que lo controla todo. Él controló el viento, ese viento abrasador que llegó sobre él. Él controló el mar, la tempestad, el pez, la planta, el gusano que devoró la planta, el desierto. Él lo controla todo. Él es juez supremo. La ira que Nínive merecía cayó en cierta medida sobre Jonás. A él sí le manifestó enojo, ira,
por lo que había hecho. Pero a ellos les extiende misericordia. No cayó nada, no cayó fuego del cielo, no los consumió, porque lo que Dios había dispuesto para aquella nación pagana era misericordia. ¿No he de apiadarme entonces, yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Él está contando los niños, los pequeños. Concluye entonces de manera abrupta con esta pregunta: ¿no he de apiadarme yo del misericordia? ¿No he de perdonar al pecador? Él lo va a hacer, hermano. Lo va a hacer a pesar de tu negligencia en la evangelización, a pesar de abandonar tu obligación de predicar. Él lo va a hacer. Y para nuestra vergüenza, va a utilizar a otros que sí estén dispuestos. Porque ¿cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Empieza en casa, empieza con tu esposa, empieza con tu esposo, empieza con tus hijos. Tu campo misionero inicial está ahí. Empieza ahí. Ten misericordia de los sin misericordias. Ten misericordia de aquel que te dice a ti: me caes mal. Ora por tu enemigo. Ora por aquel que no quiere nada contigo. Ora. Predícale el evangelio. Da testimonio. Y vístete de misericordia. Si no te vistes de misericordia, no podrás hacer la labor que el Señor te llama. En Lucas 6:35 dice: antes bien amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Sé misericordioso porque Él lo es. Sé santo porque Él es santo. Sé bueno porque Él es bueno. Y Colosenses 3:12 dice: vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Vístete de misericordia, vístete de benignidad, vístete de humildad, vístete de mansedumbre, vístete de paciencia. Ese tiene que ser tu vestido, y despójate de las ropas egoístas de la carne. Si no, no podrás hacer la labor que el Señor te manda que tú hagas. Desvístete de comodidad, desvístete de holgazanería, desvístete de todo aquello que te impide hacer la labor que Dios te ha llamado. ¿En qué área de tu vida estás cuidando esa planta de tu comodidad? Mientras la ciudad perece sin Cristo. Arrepiéntete hoy de tu falta de misericordia. Vístete de la misericordia de Cristo y proclama el Evangelio. Proclama que hay perdón, que hay misericordia para los enemigos de Dios, porque tú un día lo fuiste, mas ahora eres contado entre los justos. Ahora eres contado en la familia de Dios. A eso es lo que se refiere Santiago 2:13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. En Nínive, la misericordia triunfó sobre el juicio. Cada vez que tú llevas el mensaje del Evangelio, estás diciendo: Señor, yo creo que la misericordia triunfará sobre el juicio. Porque Él ha dicho: me compadeceré de quien quiera compadecerme. Que el Señor nos lleve, hermanos, a vivir de una manera misericordiosa. Una vez alguien me preguntó: ¿cómo diferenciamos gracia de misericordia? Y según una frase que yo había escuchado antes, yo le decía a este hermano: gracia es cuando recibimos
lo que no merecemos. Y misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. Nínive merecía la ira de Dios, pero recibió misericordia. Seamos misericordiosos, llenos de gracia para con todos aquellos que están a nuestro lado, y de esa manera habremos de reflejar la misericordia de aquel que nos ha salvado a nosotros. Oremos.